Saludos a todos, soy la narradora de los audiolibros de este canal y pues voy a estar haciendo nuevos videos alusivos a la educación en casa y el método que utilizamos. Estos audios quiero que sean muy amenos, no los quiero super editar, perdónenme en algún ruido o sonido animal que escuchen al fondo, pero pues vivo en el campo, entonces pues escuchan por allí, es un poco inevitable. También quiero que vean estos audios como una charla amena, como si estuviéramos tomándonos un cafecito y hablando de ese tema tan hermoso y tan especial e importante para nuestras familias. Entonces, para empezar, pues traigo algunas preguntas que nos han hecho en este tiempo de educación en casa, en estos años que llevamos realizándolo. Algunas preguntas fueron pues crueles, ¿sí? Otras veces pues pasó que escaneaban educativamente a nuestra hija, haciéndoles pues preguntas para mirar si sabía leer o sabía los números. Y pues algunas veces fue incómodo, otras veces le dije a la persona que no, que yo no hacía eso con sus hijos o con otros niños que iban a un colegio. O sea que merecíamos también un respeto. Pero pues también es comprender que lo que yo desconozco y nunca he investigado al respecto, pues da de cierta forma curiosidad y querer comprobar si eso funciona, porque se les hace raro. Entonces también comprender. También en el transcurso de estos años, al inicio, pues parecía una leona defendiendo la educación en casa. Así no me preguntaran nada, yo la defendía. Y eso hablaba y hablaba, hablaba bastante. Pasaba el tiempo, pues, si me preguntaban, decía las razones por las cuales empezamos, lo estamos realizando. Ya con los años, ya pienso pues que no necesito como defender o argumentar algo en que hay evidencia de que funciona, ¿sí? Y pues también lo que nos ha pasado en estos años son también otras preguntas que nos han hecho que han sido bien interesantes para contestar. Aquí van algunas. Pues comencemos con esas preguntas. No debe faltar pues la pregunta un poco común, una de tantas porque hay varias. Pero la primera es ¿por qué decidimos realizar educación en casa? Y pues todo comenzó con una prédica que estábamos viendo. El predicador pues decía lo siguiente. Decía así, es que con mis hijos hacemos homeschool. Ellos no van a un colegio. Cuando yo escucho eso, yo digo, pero eso es como ¿qué? Como hacer colegio en casa. Algo así, eso sí puede ser. Eso puede uno realizarlo. Eso a mí me generó una intriga y una posibilidad, porque yo pues de cierta forma no estoy de acuerdo en muchas cosas del colegio. Mi hija llevaba 3 meses en un primer nivel o preescolar, como decimos en Colombia, y eso me impactaba a ella cómo sufrió el primer mes. Entonces yo, ay, no, esto no habrá otra forma. Cuando yo escucho esto, me empecé a investigar y pues internet, mucho internet. Desde allí pues comenzó este caminar en la educación en casa. Otra pregunta que me pareció bien curiosa, que si somos de una secta. Pues no, la verdad es que no somos de ninguna secta por no tener a nuestra hija en un colegio.
creemos en Jesús y lo que dice la Biblia, y también decidimos pues asumir la responsabilidad de educación y crianza, perdón, de nuestra hija. Entonces, es eso, no quiere decir que estemos en una secta o algo extraño. Aquí va otra pregunta que creo todas las familias que hacen educación en casa se la hacen. Y si nos estuviéramos viendo, estarían levantando la mano de que sí, a mí me pasó. Y es, ¿y la socialización? Recuerdo que alguien me dijo lo siguiente, me decía, que a pesar de la niña, hija única, ¿cómo se irá a volver de tímida? Y agregarle que vive bien lejos y en el campo. Y rematemos sin colegio. No, qué pesado. Son cosas que uno pues a veces en el momento no molesta. Sí, es incómodo, pero bueno, es lo que se piensa y es su concepto y es respetable, ¿no? Pero pues lo hacen con bases o sin bases más bien, sin bases o algo equivocado o no tienen claros los conceptos, ¿sí? Y créanme familias que mi hija no es ninguna social. De pequeña se arrimaba a los niños preguntando si querían jugar con ella y pues claro, los niños eran como todo, ¿esta qué le pasa? O sea, ¿quién es esta niña? Y pues bueno, ya después eran como si fueran los mejores amigos jugando y todo. Después, bueno, pero una cosa quiero aclarar aquí, y es que también puede ser que el carácter de un niño sea más reservado, tímido, ¿sí? Pero pues es su forma de ser. No por ser educado en casa, entonces es asocial, no comparte con nadie, no quiere hablar con nadie, el mundo le parece raro, compartir con varias personas en en un mismo ambiente es extraño, no, nada tiene que ver. Entonces, pues, también quiero leerles algo sobre la socialización, el significado de ella. Dice, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Entonces, ¿qué significa lo que les acabo de leer? Pues no nos dice que es estar con grupos de una misma edad, porque eso era como lo que más me decían, pero es que la niña necesita estar con sus pares para poder socializar. No, aquí dice que es el aprendizaje con diferentes grupos, o sea, de edad, el medio ambiente, su entorno, el entorno que los rodea. Entonces, pues no encaja eso de que asocian de que, ay, no, pasa mucho algo que he notado que cuando los niños están en primera infancia, dicen que para que les mejore el carácter, para que se entiendan con otros niños, es necesario ingresarlos a una escuelita. Pues no necesariamente. El niño necesita a sus padres para formar ese carácter que pues dicen que no, que el niño necesita para estar con otros pares, entonces así sí va a forjar ese carácter de, no, el niño necesita a sus padres y buenos hábitos, fomentar buenos hábitos en él y listo. Entonces, pues esto suele ser algo más de mito a que sea de experiencia. Y la verdad que esa ha sido una de las preguntas que siempre, exagerando pues decir siempre, nos van a decir. Aquí hay otra que me dejó muy curiosa. O sea, me dejó así como, ¿será que? Y me puse a buscar y no encontré, la verdad. Dice, ¿la educación en casa es solo para familias grandes? Pues yo no he visto estadísticas o escuchado que sea para familias grandes.
Pues de hecho nosotros tenemos una hija, no más, y creo que la cantidad de hijos no tiene que ver en la decisión de la educación en casa, de realizarla. No. Entonces me pareció bien interesante eso. Y le preguntaba a la persona que me la hizo y me decía que era que cuando ella estaba así como curiosa por querer hacerlo, veía muchas familias en ese tiempo y fotos, internet pues, de que eran familias grandes, 5, 7 hijos, y que miraba pues en Estados Unidos que tenían hasta varios niños adoptados y todo eso. Entonces tal vez puede ser que ella creyó que era así, pero pues por si, por si alguna familia escucha este audio y tiene esa curiosidad, esa duda, pues no, no tiene que ver lo uno con lo otro. Aquí dice la educación en casa es muy costosa. Solo lo pueden hacer personas millonarias. Esto me recuerda que a mi hija le dijeron eso, que si nosotros éramos millonarios y que pues como éramos millonarios por eso podíamos hacer educación en casa. Y les aseguro que nosotros no lo somos. Eso me pareció curioso porque no ha sido una sola vez que le han dicho eso, sino algunas veces pues los compañeritos donde ha estado en clases. Considero que pues que esto es como más por convicción que por tener el currículo así más costoso del mercado o esos materiales de última moda para enseñar. No, digo más que pues Dios da recursos a cada familia y con ellos se trabaja. O sea, si tengo la posibilidad de tener un buen dinero, pues lo puedo invertir en algo más. Si no, pues bueno, solo tengo esto, pues con esto manejo y administro mi educación en casa. Entonces, pues, no, concluyendo con esta respuesta, no es el nivel económico que determina para realizar educación en casa. Seguimos con otra que es también común, es también muy, creo que la mayoría, sobre todo las madres, hemos sentido esto. ¿Qué hago con la presión social? Los hijos y meten de pronto más presión de lo que tenemos al dar ese paso y cansa tantas cosas que nos quieren dar a entender según su opinión, pero pues la decisión al final es de nosotros. Yo creo que mi consejo aquí es tener bases en lo que creemos y la seguridad del paso que se está dando, pues porque las opiniones van a seguir por mucho tiempo. Ya cuando uno ya lleva varios años, bajan como esos comentarios, ya no, es lo mismo. Pero tener claro que la gente va a hablar, ¿sí? Porque estamos yendo contra la corriente. Pero nosotros tener una seguridad de lo que creemos y lo que vamos a hacer. Sí, van a haber temores, sí, van a haber dudas, pero bueno, tenemos confianza en el Señor que Él nos ayudará. Si acude a Él en esos momentos pues difíciles que creemos que no lo estamos haciendo bien, que creemos que sí será que esto sirve, bueno, muchas cosas que pueden pasar en nuestra cabeza, pero que al final pues se irán disipando y el día a día, el paso a paso, nos va a ayudar a fortalecernos también. Y pues también aquí entraría esta pregunta, dice, tengo miedo de hacer las cosas mal. Bueno, no es como una pregunta, es como dudas que se ponen allí. Creo que todas hemos sentido eso en algún momento de nuestra educación en casa.
Recuerdo que hay un meme donde está una mamá pensando que lo estaría haciendo bien y el niño al otro lado está pensando, eres la mejor maestra del mundo. Entonces, no, a veces también nosotras mismas con las que nos metemos miedos extraños y nos creemos eso de que se va a fallar o de que no van a aprender, de que no se van a hacer las cosas bien y en esos momentos pues no disfrutamos la educación en casa. No hay ese disfrute de la crianza y el aprendizaje que ellos tienen y nosotros, porque nosotros también. Entonces, pues familias, lo están haciendo bien, sigan, ánimo. Dejemos esos miedos a un lado, preparémonos en el sentido de investigar el método que escogimos y mirar si nos sirve para nuestra familia, para lo que se busca y seguir. Y día a día seguir pues estudiando y practicando todo acerca de ese método, ¿sí? Otra pregunta que me hacía una mamá me decía, ¿por dónde empiezo para hacer educación en casa? Es que no sé, o sea, estoy en un mar de dudas. Sé que sí, tomamos una buena decisión, pero ¿qué? O sea, ¿cómo hacer? ¿Qué currículo tengo que comprar? ¿Qué cosas debo estudiar? Me tengo que hacer un curso intensivo, un máster, no sé. Pues yo diría que aquí sería dependiendo, ¿sí? Porque si esta familia decide hacer educación en casa y si tienen niños pequeños, pues que nunca estaban en una escuela, pues sigan en su rutina. Sería es como tienen esa oportunidad de investigar, o sea, qué tipo de método educativo quieren realizar. Y ya cuando los niños estén más grandes, entonces empezar pues su proceso más formal en cuanto pues este tipo de familia. Pero digamos que decidieron retirarlos del sistema escolar, o sea, están más grandes, eh, aquí sí es diferente. Aquí yo aconsejaría tiempo, desen tiempo, para que se relajen un poco, para que compartan, para que salgan, jueguen, hagan deporte, etcétera. Un tiempo donde no es que los retiramos, los retiramos del colegio y ahí mismo nos traemos al colegio a la casa y empezamos de una, no. Necesitamos algo que nos relaje un poco, ¿sí? O sea, no empezar inmediatamente con un currículo así ya estructurado. Yo lo diría así algo como un inicio de desescolarización, porque ese tiempo le ayudará a los padres para indagar por qué método empezar, ¿cierto? Su educación en casa, porque se necesita ese tiempo realmente que terminaríamos haciendo, o sea, nos traemos el colegio a la casa y pues eso no se quiere, o sea, no es la idea. También aquí no hablo de, bueno, pues me imagino que era una semana, se preguntarán algunos. No, yo hablo de algunos meses. Creo que deben ser algunos meses para desescolarizar un poco la mente, no algo, o sea, quitar unas estructuras escolares para poder tener estructuras educativas, que es muy diferente. Entonces creo que la que me esté escuchando, que tenga de pronto una mente así ordenadita, cuadriculada, se está escandalizando esa mente. ¿Cómo? ¿Cómo que lo saco del colegio y voy ahí mismo a relajarme? Pues sí, yo recomiendo mucho eso. Y eso es como un inicio para unir más la familia, conocer más a nuestros hijitos. Es bueno.
Pero la siguiente pregunta dice es ¿qué beneficios trae la educación en casa? Pues beneficios muchos. Muchos beneficios. Sin embargo, creería que uno de los más importantes es el vínculo. Sí, ese vínculo que se puede generar entre padres e hijos. Cuando estamos haciendo educación en casa y surgen esas fricciones, dudas o momentos pues así chéveres de conversaciones educativas o grandes reflexiones, ahí en ese momento se aprende y empezamos a conocernos como miembros de una familia. Lastimosamente vivimos en la época de la familia que vive en una misma casa, pero que se encuentran totalmente separados. Familias de fin de semana, que solo se ven el sábado en la noche y el domingo, no más, porque entre semana están muy ocupados por las actividades del día a día, el ritmo de vida acelerado, pues no da para esa convivencia. Entonces se necesitan esos momentos de compartir para que se produzca ese vínculo y que a medida pues que ellos vayan creciendo, esa relación no se pierda. Eso es muy importante. Beneficio importante el vínculo, porque aprendemos a conocer mucho más a nuestros hijos, ellos a nosotros, y pues también el Señor moldea nuestro carácter con la misma familia y nos ayuda a crecer. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que me hicieron, algunas. Y los invito que comenten si les gustaría que hiciera una segunda parte. Y también preguntas que pues, les gustaría que estén en ese video, ¿sí? Para, para compartir nuevamente, para que disfruten este video con un cafecito y me recuerden. Y como dicen la mayoría de personas que realizan estos canales, suscríbete. Bueno, tendremos Dios mediante más materiales para ustedes. Muchas bendiciones.